Buenas tardes, noches. Vamos a iniciar con nuestra plática del día de hoy. El yoga y la longevidad. Un binomio que es interesante, ya que en un tiempo la yoga se consideró como un arte, la ciencia de la longevidad. Inclusive muchos artistas la practicaban antes de que fuera tan popular el yoga, tan comercial y popular. Entonces, hoy vamos a analizar esa parte, esas dos partes, y vamos a ver algunas dietas importantes que se llevan cuando, que han compartido personas que tienen muchos años, tienen larga vida, mucha longevidad. Vamos entonces a continuar con este tema, que el yoga, pues ya sabemos que es esa parte del yoga, es unión. El yoga no es un sistema de curación, es un estilo de vida. Sin embargo, sus prácticas en una de sus ramas, que es el Hatha Yoga, enfoca al crecimiento, al desarrollo y a despertar en el cuerpo de todo su potencial. De ahí que es muy importante, y esta combinación de estos dos elementos son muy trascendentes para vivir en mejores condiciones y más largo tiempo. Aunque esto es controvertido, porque se puede morir sano y la muerte no respeta ni estados del cuerpo. Sin embargo, como el cuerpo es prestado, tenemos que cuidarlo como si no fuera nuestro. El cuerpo es prestado y tenemos que darle mantenimiento como si nos prestaran un vehículo. De ahí que es muy importante, muy importante esto. Entonces, que el yoga en la antigüedad pues era una práctica secreta. Una práctica secreta, y después un yogui logró hacerla pública, conociendo, recabando los métodos orales que se transmitían, fue conformando un manual, el Yoga Sutras de Patanjali. Este es algo muy importante e interesante. Y bueno, la longevidad siempre ha sido una meta dentro de la ciencia tradicional, llegar al ser humano a que viva pues, más de 100 años. El proceso natural es de 120. Los romanos vivían 23 años, promedio de vida era de los romanos, dado que tenían una vida militar principalmente, y y sobre todo también por las cuestiones de higiene y por todas los bichos que generalmente contaminaban y las enfermedades degenerativas y contagiosas. En realidad, ahorita el ser humano está catalogado, su posibilidad de vida es de 70 a 72 años. En México, cuando menos, la está catalogado en este proceso. Bien, vamos a continuar. ¿Quién dice que el yoga es solamente para los jóvenes, para la gente que tiene flexibilidad? En verdad, siempre ha habido seres humanos de edad ya avanzada que han tenido el proceso de vivir la experiencia del yoga a mejor desde temprana edad, o lo han tomado inclusive ya a una edad avanzada, Entonces, algunos dicen, es que yo no tengo flexibilidad para hacer práctica. El yoga no es de flexibilidad, el yoga es un método para cargar de energía, y es un estilo de vida a la vez. Es un estilo de vida el yoga. No solamente se enfoca a la parte curativa, a la parte física, sino va más allá de eso. Y la longevidad no solamente tiene que ver con la
flexibilidad ni con la comida, tiene que ver con otros elementos más, como algunas actitudes importantes que ahorita vamos a ver. Vamos a ver. Esa persona se le considera el hombre más años vivió, su año de nacimiento es verdadero, falleció a los 265 años. Ese es en China. Ese es en China. ¿Pero qué es la longevidad? Es esperanza de vida, duración del ser humano, métodos más allá del límite. ¿Qué es en sí la longevidad? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos antes de continuar con el tema. ¿Es una prolongación de la vida? ¿O qué es en sí la longevidad? ¿O es un proceso natural, personal, particular, de acuerdo a su estructura celular, molecular? ¿En qué influye que algunas personas mueran antes y otras después? Unos enfermos y otros sanos puedan morir. ¿En qué influye todo esto? ¿Y qué es lo que busca esta teoría, que es muy interesante? Un grupo de gerontología de 1990-1992. La preocupación por alargar el periodo vital humano ha llenado de leyendas e historias las culturas mundiales con relatos espectaculares, historias de largas longevidades. Cambios climáticos, crisis alimentarias, conflictos bélicos y otros podrían incidir en el anhelo de sociedades de gran longevidad. Los países industrializados que han reducido su nivel de natalidad a cifras alarmantes como España, Italia e incluso los Estados Unidos tendrán cada vez sociedades más ancianas durante el siglo XXI. De hecho, se está acentuando más. De hecho, en Europa en general hay más gente madura, gente mayor que niños. En México todavía no se da eso, pero ha bajado mucho el nivel de natalidad en muy alto porcentaje. Las estadísticas marcan lo siguiente: desde 1840 el nivel de vida humano a nivel global ha sido considerablemente siendo mayor por las mujeres que para los hombres, con una diferencia promedio de 3 años en todo el mundo. Partos y desnutrición causa de mayores muertes. ¿Qué elementos intervienen? Genéticos, ambientales, nutricionales, emocionales y mentales en el proceso de la longevidad. Sakhan Dosova, 1879, el 21 de marzo, Reino Unido, 10 años cuando nació tenía 10 años cuando nació Adolfo Hitler. No comía golosinas, no tomaba pastillas, comía queso, cottage y se reía mucho. Vilcabamba. En el Ecuador existe un poblado donde está la gente más longeva de acuerdo al Guinness Record. Está en un lugar que se llama Vilcabamba. Tiene característica muy especial porque sus habitantes tienen un manantial de un agua muy especial que es una combinación de hierro y magnesio, que hace que sus venas se conserven como se restituyan y no se avejenten tan rápido. Y aparte tienen hábitos vegetarianos, cultivan sus propias verduras. Es interesante, de hecho hay un centro de investigación ahí importante a nivel mundial. Ese valle, ese poblado, ese río que pasa ahí, esa agua
esa agua contiene precisamente hierro y magnesio. El hierro, de otra manera, tiene que ver mucho con la sangre y también con la estructura, las paredes de las venas. Y el magnesio ayuda en gran medida, esa combinación la hace que realmente se vea, se conjuguen esos dos elementos para darle una mayor mantenimiento a todo nuestro sistema cardiovascular. Inclusive, si ustedes no sabían, los mexicanos, Mario Moreno Cantinflas estuvo viviendo en ese lugar como 6 meses porque él tenía un problema cardíaco. En esa zona la gente va a vivir y se corrige de muchos problemas de salud, incluso de problemas degenerativos muy fuertes. Hay gente que se han llegado a curar. Tenemos algunas imágenes de un pueblo cerca de la montaña, de no muchos habitantes en realidad. Y aquí podemos ver gente de más de 100 años por las calles todavía caminando. Tenemos que tiene un manantial, que este manantial es el que surte de agua potable al pueblo, y de ahí nace esa fuerza que este pueblo recibe para poderse mantenerse sanos. Se le conoce Vilcabamba, el Valle de la Longevidad. Se le conoce por ser precisamente un valle. De hecho, está clasificado científicamente. Tienen un centro de investigación de la longevidad. Algunos países de varias partes del mundo para estudiar y observar todas las costumbres y la alimentación de estos seres humanos que de alguna otra manera tienen una larga vida o han podido. Esto desde luego es ese es precisamente en Ecuador, ¿sí? En Ecuador. Tuve la fortuna de estar allá y de tomar de esa agua. Durante 15 días que estuve por allá, estuve tomando esa agua. Bueno, ese es el río que se encuentra a un lado del poblado. Y la gente va y se baña y bueno, el agua potable viene más arriba, donde nace es un venero que nace y alimenta al pueblo por el agua potable y también el agua para bañarse. Contiene pues esos elementos que son importantes en la conservación del sistema cardiovascular, que es el que más se deteriora y más problemas de alguna otra manera nos genera para conservar esa vitalidad. Aquí tenemos algunas fotos de estas personas que viven en ese lugar. Esto es muy importante darnos cuenta que se tiene que llegar a una edad alta, pero estando sano en sus facultades principales y teniendo realmente movilidad. La longevidad es realmente, se habla de que son organismos especiales, pero en realidad nuestro organismo lo podemos provocar que se haga longevo, aunque usted no lo crea, venciendo las imperfecciones y los defectos que tiene, las deficiencias que tiene nuestro propio organismo. Yo recuerdo haber ido una vez a hacerme por cuestiones de
un error médico, me hicieron estudios muy especializados, un diagnóstico de una enfermedad me mandaron a hacer estudios a laboratorios muy especializados y cuando los fui a ver los resultados, porque me habían dicho que tenía una enfermedad muy difícil, no me quisieron decir cuál, pero que iban a comprobarla con los estudios que me iban a mandar a hacer, estudios muy especializados. Total, me los mandaron, cuando regresaron, fui y entonces fui a la consulta con mi médico, una mujer, y que había salido de vacaciones el día que yo fui a consulta y me habían hecho un mal diagnóstico la otra doctora que estaba ahí, me había hecho un mal diagnóstico. Y me dijo, ¿usted a qué viene? Le digo, pues vengo por los resultados para saber qué tipo de problema tengo. Se metió a la computadora y no había registros de muchas cosas. Y recordó, esto le preguntó a la secretaria, ¿por qué realmente usted, por qué no hay esa información aquí en sus expedientes ni nada? Entonces se recordó que precisamente la doctora que había atendido los había dejado en otra carpeta. Y entonces se le entregó y me dijo, se rascaba. Le dijo, pero usted no tiene nada. Y es que me diagnosticaron tal, no sé qué enfermedad me había dicho la doctora, usted posiblemente tenga, ¿no? Me dijo, no, pues aquí, y mi compañera se equivocó en el diagnóstico. Y es más, me dice, yo recuerdo que en aquel entonces tenía como 60 años, me dijo, usted tiene 60 años de edad, pero en realidad biológicamente tiene 40, me dijo. El estudio arroja de un organismo de 40 años. Entonces, ahí me di cuenta que el yoga y la alimentación influyen muy fuertemente en nuestro proceso de conservación de nuestro cuerpo. ¿Qué tanto vamos a durar? Bueno, esto vamos a ver. ¿Qué factores intervienen? Como lo vimos al principio, muchos factores, dependiendo incluso del lugar donde vive, las cosas que hace, los hábitos que tiene, lo que come. Y vamos a ver algunas cosas también interesantes. Vamos a ver. Bueno, continuamos, que comparto esa experiencia. Esta agua es precisamente, la venden ahí para consumir, agua potable, y la gente la compra mucho. Y yo recuerdo que, bueno, pues iba conmigo una persona que estaba enferma y tomamos durante 15 días, cargamos un garrafoncito de esos de 4 o 5 litros. Y ahí estuvimos tomando todo el camino porque el agua no se puede sacar del país. Se puede tomar la que quiera ya, pero mientras está en todo el país, pero después ya quisimos pasar una botellita de agua en el aeropuerto y no nos dejaron. Bueno, bueno, aquí estamos allá. Tuve la oportunidad de estar allá en ese lugar y comprobar ese mito que había y realmente no es fantasía, es una realidad. Vivir 100 años es posible, especialmente para los habitantes de Vilcabamba, este pueblito ubicado a 41 kilómetros al sudeste de Loja y a 1,500 metros sobre el nivel del mar. Ostenta varios mitos que le dan una mística especial, entre ellos que sus habitantes son más longevos del mundo y que algunos han superado los 120 años de vida, a pesar de que muchos niegan, que los folletos turísticos afirman que es imposible no sentir curiosidad por la gente que envejece o se rejuvenece en este valle escondido. Esto es un comunicado de la Universidad Maimónides. Este es precisamente, este es como un pueblo mágico ahí. Y les decía que Cantinflas estuvo ahí viviendo 6 meses consumiendo el agua de ese lugar. Él tenía un problema cardiovascular muy fuerte. Y se fue a vivir 6 meses ahí. Entonces,
Hay gente, ¿por qué la gente vive más de lo normal? ¿Qué es lo normal? Es que lo normal se ha hecho anormal. Debería ser lo normal, sería vivir 125 años de acuerdo al proceso biológico, 5 veces el desarrollo de los huesos. Debería ser lo normal. Sin embargo, se nos hace raro ver personas de más de 100 años. Pero cada vez la ciencia está descubriendo y va a llegar el momento que va a descubrir el gen que alarga la vida y entonces el ser humano va a vivir muchísimos años, más de 120, más de 120. Dice unos elementos importantes que ayudan al proceso de la longevidad, de acuerdo a entrevistas con personas que tienen una longevidad muy alta. Lo que sí dice es cierto y podemos asegurar es que la risa y el buen humor ayudan a combatir todo mal y también la edad mantiene esa frescura y y alarga la vida. Es un elemento, un ingrediente importante en el proceso, en el desarrollo de la longevidad, de conservar y alargar las posibilidades de vida de un cuerpo humano. Existen, pues, de acuerdo a una teoría muy importante, del curso del cual he dado yo un curso sobre esta parte, sobre los 4 órganos más importantes del cuerpo. Cuidando estos 4 órganos, todos los demás sistemas dependen de ellos. Se considera, de acuerdo a una doctora, los más importantes. Si los cuidamos, les damos mantenimiento y les damos lo que necesitan, los nutrientes, y los atendemos adecuadamente, tendremos una posibilidad de vida mayor de lo ordinario. Este es todo un tema que hace tiempo les di un curso sobre eso, precisamente. Incluso alimentos que no se deben de consumir, inclusive algunos elementos como vegetales que algunas veces no se deben de consumir porque pueden afectar algunos órganos como esto, ¿no? Por ejemplo, para el hígado, el frijol en México no se debe de consumir, la lenteja ni el frijol. Y así para los riñones algunas otras cosas, ¿no? Y pulmones también, y así podemos ver que la cebolla fortalece los pulmones. El corazón, el mango, porque contiene precisamente ese elemento de magnesio, ¿sí? Tiene magnesio. El magnesio ayuda a fortalecer también el corazón. Bueno, retomando ahora el estilo de vida. El estilo del yoga es un estilo de vida. No solamente es una técnica para estar bien de salud físicamente, sino tal vez todo un estilo de vida. Debemos de verlo como un conjunto, 18 ramas, 18 elementos que lo conjugan y lo hacen manifestar como un sistema muy completo de vida, ¿no? La mayoría de la gente estudia o practica yoga y incluso algunas veces dicen que es Hatha Yoga y no es Hatha Yoga. A veces es Purna Yoga o yoga, es Purna Yoga. Hoy recientemente, hace dos años, precisamente, para ser más preciso, dos años, 2 o 3 máximo, tuve la oportunidad de estar en la Embajada de la India en un evento que se hizo a nivel mundial, el Día Mundial del Yoga. Tuve la oportunidad de estar allá y tengo información, la más reciente de todas, investigación de las universidades de la India, las más prestigiadas de la India, donde actualizaron el yoga y descubrieron infinidad hoy con tanta tecnología y tantos aparatos muy sofisticados, descubrieron efectos y indicaciones de cada una de las posturas, así es de que también consideraron e incorporaron a su práctica de yoga de más de 4,000 años, que no incorporaban calentamiento previo. Hoy
que difunden a las asanas y sus investigaciones científicas de cada una de ellas y la contraindicación que tiene cada una de las asanas. Esto es una información que yo tengo y bueno, en algún momento, si a alguien le interesa en el grupo, pueda solicitarlo. Con mucho gusto, te los podemos compartir. Bueno, el yoga, entonces, realmente lo que hace el yoga, dice bien el trabajo que hace el yoga, porque el yoga es una herramienta y un método para la longevidad. En la India podemos encontrar mucha gente longeva, pero también en la vida moderna ya hay gente que empieza a tener efectos de haber empezado una práctica de yoga y un sistema completo, porque la pura práctica de asana no da longevidad. Tiene que ser combinada con alguna dieta especial, debe ser combinada precisamente con actitudes, con estados emocionales. Esto es sumamente importante. Esto es sumamente importante. Así de que el yoga por sí solo, ir a practicar, no tiene que ver. De hecho, si empieza a practicar yoga y hace cambios en su alimentación, a llevar una alimentación más sana, más natural, sus efectos se van a sentir más rápidamente. Lo que hace, fíjese bien lo que hace la práctica de asanas, ¿sí? Libera los 4 venenos que generan el cuerpo. En el yoga, en el cuerpo existen 4 venenos. ¿Cuáles son esos 4 venenos? La flema, la bilis, amarilla, la negra y ¿cuál es otro? Hay otro por ahí. Entonces la bilis, la flema, la bilis, y los gases generados por las descomposiciones de nuestro cuerpo o malas combinaciones. 4 son los venenos. Que lo que hacemos cuando realizamos una postura, lo que hacemos es empujar esos venenos hacia los orificios de salida del cuerpo y algunas veces salen por los ojos, por los oídos, por la boca, por el ano. Generalmente salen esos venenos que nosotros llamamos precisamente los 4 venenos que en el yoga se conocen como los que deterioran el cuerpo y lo hacen más enfermizo. Entonces, si usted ha practicado yoga, podrá tomar ya conciencia y sobre todo una serie de asanas. Si usted se da cuenta, en cada asana hay una presión en una zona del cuerpo y esa presión hace que la sangre que está ahí, que estaba ahí sin mucho movimiento a veces, la aplasta, la saca, genera un vacío y al desbaratar la asana, se agolpa la sangre y empuja las impurezas que están acumuladas en ese órgano, en esa parte del cuerpo. Entonces, esto es muy importante conocerlo y darse cuenta, ¿no? El yoga del cuerpo, el hatha yoga. El hatha yoga generalmente mucha gente, cualquier práctica de asana la considera hatha yoga y no es así. No es así. El hatha yoga tiene unos componentes que son fundamentalmente necesarios. Sin esos elementos no hay tal hatha yoga. Ha, sol, tal, luna. Es el equilibrio de la energía yin y yang. Entonces el hatha yoga es un método para desarrollar al máximo el potencial del cuerpo. El hatha yoga. ¿De qué compone el hatha yoga? De asanas, respiración, higiene interna y externa. ¿Sí? Y pranayama, ejercicios respiratorios. Bueno, dijimos respiración, técnica de limpieza, ¿sí? Relajación y asanas. Existen términos de limpiezas para limpiar la lengua, los ojos, los oídos, la piel, para limpiar los intestinos. Existen técnicas de limpieza.
Y mucha gente habla de que se da Hatha Yoga y en realidad lo que hace son asanas, o se le conoce como Purna Yoga cuando se combinan prácticas de calentamiento con asanas. Se le conoce como Purna Yoga o yoga integral o yoguismo. Son las tres escuelas que surgieron en el siglo XIX, en el siglo XX, que surgieron y que dieron un enfoque diferente al yoga, las escuelas modernas, que incluyeron ejercicios preparatorios en las tres escuelas: Purna Yoga, yoga integral y yoguismo. Tres escuelas que incluyeron esa preparación previa. Los hindús hoy en día actualizaron su práctica de yoga, incluyendo los ejercicios de calentamiento previos a las asanas. Hoy rompieron una tradición porque uno sabía bien en qué sistema estaba, el sistema tradicional de yoga o un sistema moderno. Si usted llegaba y indirectamente entraba a practicar asanas, era el sistema tradicional, pero ahora los mismos hindús, después de 4,000 años o más, han decidido que la mejor forma de la práctica de asanas es con un calentamiento previo. Esto es muy importante conocerlo. ¿Qué es el Kundalini Yoga? El Kundalini Yoga, ¿no? El Kundalini precisamente es el canal por donde se sube esa energía que va del primer chakra hasta el séptimo. Y existen técnicas para subir esa energía. La mayoría de los seres humanos, nuestra energía queda horizontal, se va horizontalmente y termina desgastándose. Con las prácticas de asanas y con una serie de mantras y por una serie de meditaciones y ejercicios, se puede mover la energía de Kundalini, que se encuentra, su sede está en el primer chakra. Se puede mover esa energía y se puede subir a los demás chakras. Son técnicas que existen y ¿qué finalidad tiene eso? Si usted despierta, mueve ese primer chakra, el primer chakra está relacionado precisamente con la longevidad, con la capacidad del metabolismo del cuerpo, de la cual se potencializa 10, 15 veces más en las condiciones normales. ¿Eso qué significa? Que una persona que ha despertado ese primer chakra es capaz de hacer muchísimas actividades sin cansarse, como ve, sin cansarse. Entonces, imagínese usted. Entonces, así, por ejemplo, no puedo compartirles en este momento, llevo 19 horas sin parar trabajando. Llevo 19 horas, como ve. En ese sentido, no me siento cansado. La práctica entonces del yoga es fundamentalmente para desarrollar y despertar la vitalidad. Una persona que no es sana es débil. Tiene mucha debilidad en su energía. Su energía es muy débil. Es como una velita, pero que se está apagando casi que se apaga. Entonces, quien practica de una manera consciente e integralmente el yoga, despierta esa energía kundalini que es capaz de realizar infinidad de cosas. Infinidad de cosas. Muy bien, continuamos. Esto es parte importante. Recomendaciones para la longevidad. Son recomendaciones científicas y rescatadas también de gente que ha vivido muchos años sanamente. Hay recomendaciones genéticas, ambientales
alimenticias, médicas, de mantenimiento, etc. Nosotros podemos modificar genéticamente si traemos de ancestros deformaciones genéticas. Claro que sí. La madre puede modificar a través, en el vientre materno, a través de un sistema de alimentación, puede modificar las tendencias genéticas que traemos, pueden ser modificables. Antes se creían que no, pero hoy se sabe que podemos cambiar nuestra genética y podemos hacerla mejor. ¿Qué elementos intervienen para que se deteriore o en nuestro cuerpo no fluya perfectamente bien? Hay factores ambientales, hay factores alimenticios, médicos inclusive, por ejemplo, que consume demasiado medicamento. El medicamento genera radicales libres, demasiado medicamento genera radicales libres. Y de mantenimiento, ¿sí? Recomendaciones importantes como es el ejercicio, de mantener activo el cuerpo. Mucha gente dice es que no, es que yo ya no puedo hacer ejercicio. Lo que pasa es que le falta el conocimiento para poder hacer el ejercicio adecuado. E incluso usted puede hacer ejercicio estando en una cama de hospital. Usted puede hacer los ejercicios de micromovilidad que equivalen a haber hecho una hora en ejercicios normales. Se llaman ejercicios de micromovilidad, ¿sí? Micromovilidad. Estando casi sin moverse usted en una cama que esté postrado, puede usted desde ahí hacer. Sabemos perfectamente bien que si la gente no se mueve mucho, termina por deteriorarse profundamente, y cuando un enfermo, alguien con un problema de salud terminal, llega un momento que ya no se puede mover y hasta llagas salen de su cuerpo, Y esto es muy importante. Entonces, una de las recomendaciones, vamos a ver otras. Perfecto. Las otras son las siguientes. Las otras recomendaciones son las siguientes. Dice, la primera de ellas es, si queremos nosotros mejorar la familia, tenemos que desde el vientre materno modificar los hábitos de alimentación de una embarazada. Primer paso. Es que los padres, lo ideal, bueno, si queremos traer al mundo, vida mejor, ¿sí? Vida mejor. Entonces, lo que vamos a hacer, primero tenemos que modificar la genética. Entonces, ¿y cómo se modifica la genética en una embarazada? Primer paso es, lo ideal es que antes de embarazarse, 6, 7 años antes, se haya desintoxicado de su cuerpo. O sea, ¿qué significa eso? Se necesita sacar del cuerpo los tóxicos cotidianos y sociales, como el café, el licor, el tabaco, ¿sí? La carne, como también es un vicio, ¿no? Porque es difícil, la gente que lo consume es difícil que la dejen, le cuesta mucho trabajo. Entonces, la primera parte para mejorar y poder proporcionar una longevidad a alguien es reciclar nuestros genes, parar la herencia genética que traemos desde el vientre materno, porque tenemos un porcentaje de un 30% que traemos genético, otro 30% lo podemos modificar por la alimentación y hábitos, y el otro 33% va a incidir en el ambiente donde se desarrolle la embarazada, en el ambiente que va a influir el sol, la temperatura, el aire contaminado, todos esos elementos. Aquí, por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo, había una mina, y en la zona alrededor, hoy en día, después de que incluso la mina ya no está, tuvo que crear un organismo de apoyo social, porque los que nacieron en esa zona alrededor de varios kilómetros, los bebés nacieron siempre con algún problema
genético fuerte. Es interesante esto que le estoy diciendo. El otro punto es, primero, recuperar, ese es el primero para poder hacer un cambio de fondo. El segundo es, bueno, ya nací, ya estoy aquí, llevar una alimentación sana. ¿Qué significa sana? De preferencia ovo lacto vegetariana o vegana. De hecho, yo les puedo compartir en mi vida personal, yo no consumo huevo desde hace más de 60 años. No consumo, no sé lo que sabe un huevo pisado. ¿Cómo ven? Y no lo he necesitado. Y me siento muy bien. Bueno, tengo más de, que será 50, como 65 años de vegetariano. Entonces, esto es muy, muy importante. Mi experiencia ha hecho que alguna vez me preguntaban, me decían, pero ¿cuál es el objetivo y cuál es la ventaja de ser vegetariano? Una vez en una entrevista de radio me dijeron, mire, la ventaja que yo he encontrado a esto es que, mire, no me canso y tengo más agilidad mental, resuelvo más rápido las cosas, produzco más y estoy más tranquilo. ¿Cómo ve? ¿Cree que le parezca suficiente? Creo que vale la pena, ¿no? Entonces, uno es el régimen alimenticio. Ustedes algunos me pueden cuestionar y decir, es que hay gente que come carne y vive muchos años. Sí, claro, su genética es muy fuerte y soporta alimentaciones tremendas. Dicho, hay tantos sistemas de alimentación hasta que gente que casi come piedra. Hay un sistema que hace unos años, estudiando, investigando, salió ahí gente que come carne en estado descompuesto. Es un sistema de alimentación. Entonces, eso es muy importante. La otra persona, las personas que han tenido una longevidad alta, una de las cosas que han tenido también es que han estado siempre en movimiento, haciendo actividad, siempre, y generalmente en lugares no muy contaminados también. Y si no, si está en ciudades, está haciendo, caminando, teniendo una actividad motora. Lo otro es, no comen para guardar. Otra de las características de la longevidad es no comen para guardar. O sea, usted de lo que se va a comer hoy, en realidad lo que necesita es la mitad. Solo si es un joven, ocupa mucho. Pero ya después de los 40 años, usted no ocupa tanta comida. Y la mayoría de la gente se come un gran plato de comida, no ocupa tanta comida. No ocupa tanto comida. En realidad, la mitad con la que normalmente un ser humano normal, común y corriente, en una vida tradicional normal, se come usted hasta con la mitad o una cuarta parte de la cantidad, eso puede usted sobrevivir y de una manera más sana. Tenemos hoy en día que muchos de los grupos vegetarianos, generalmente ahora, pues se abusa mucho de los quesos, por ejemplo, de los lácteos. Yo dejé de comer queso y me costó más trabajo dejar el queso que la carne. Me costó más trabajo. ¿Cómo ven? Es una droga, el queso es una droga. Una droga. ¿Cómo le hice para dejar el queso? Mire, llegué a tener que comer tantito nada más porque ya no aguantaba la gana de comer queso. ¿Es indispensable? No, no es indispensable. Entonces, usted va a ir encontrando una forma para estar mejor. Entonces, una es movilidad, otra es buena alimentación, otra es mantener la mente ocupada siempre produciendo, haciendo cosas. Y la otra es tener estados emocionales de alegría, de ser
la gente más sana de la que más se ríe, más chistes hace a veces. Entonces, estos son importantes elementos. Y si aparte usted hace yoga, que activa la energía Kundalini y hace meditación, y algunos inclusive oración, son elementos claves para vivir una larga y tener una mejor calidad de vida y la posibilidad de alargar, de extender su longevidad. Les comparto, cuando yo tenía 18 años, estudiando mi carta natal, me di cuenta que yo iba a ser una persona muy enfermiza. Pues para algunos que conocen un poco de astrología, 5 planetas en la casa 6. ¿Sí? 5 planetas en la casa 6, que es la casa de la salud, imagínese usted. Y yo a los 18 años tomo una determinación muy fuerte, digo, no refresco, me hice naturista un año completo para desintoxicarme. Un año completo fui naturista. En aquel entonces se acostumbraba mucho a esa parte. El sistema que más prevalecía, estamos hablando de los años 70, 80. Entonces, estos son elementos muy importantes y trascendentales. Aquí, cuando uno mantiene su energía alta a través de, yo le recomiendo pues la práctica de yoga. Usted, por ejemplo, entra a una práctica de asanas, a una clase de yoga, entra cansado y sale cargado de energía. Cargado de energía. Porque el Kundalini activa esa zona. Pero hay técnicas de subir todavía más la energía. Por ejemplo, hay prácticas avanzadas de yoga que le proporciona una serie de 10, 12 posturas, le proporciona la energía completa de una semana. ¿Cómo ven? Yo lo he hecho y lo he practicado. Hay prácticas, por ejemplo, que aprendí de un swami, prácticas de 4 posturas que hago y me cargo de energía inmediatamente. 4 nada más. Entonces, hay técnicas muy interesantes en el yoga. Y son elementos así trascendentales todo esto. Y ustedes, bueno, se podrán preguntar, pero mucha gente no hace yoga y es muy longeva. Mucha gente come carne y es longeva. Pero llevan una vida, una vejez muy enfermiza. Algunos, la mayoría de ellos. Otros, inclusive, su genética es tan fuerte, ¿sí? Su genética es tan fuerte que pueden comer hasta piedras y aparentemente no les hace daño. Aparentemente, pero en realidad sí deteriora el cuerpo. ¿Sí? Y bueno, al final hablaremos de esas posturas, de esas 4 posturas, ¿verdad? Ahorita comentaremos en ellas. ¿Sí? De hecho, pienso hacer un video de esta técnica. Yo la enseño y yo la apliqué y la apliqué durante muchos años y la aplico cuando tengo poco tiempo para hacer práctica de yoga, me pongo a hacer estas 4 asanas nada más, combinadas con respiración y unos movimientos, y me quedo cargado de energía para todo un día. Todo un día. Y a veces me ajusta hasta el otro día. ¿Cómo ven? Entonces, esto desde luego solo es un enfoque, no trato de polemizar ni de llegar a un punto de extremo de fanatismo, pero sí le puedo asegurar, en mi experiencia personal, que el cambiar los hábitos de vida y el llevar una alimentación sana va a influir. Por ejemplo, yo le comparto una experiencia a mí de niño. Yo fui vegetariano de niño, desde que tengo uso de razón. Bueno, a los 10 años ya tomé la decisión de no consumir carne. Yo tomé la decisión de no consumir carne. Antes de los 10 me obligaban a comerla. Pero me salían ronchas en todo el cuerpo hasta que un naturista, un médico, dijo, no, déjelo, si no quiere comer carne no la ocupa.
no lo ocupa. Mi alimentación en la etapa de la infancia fue mucho el frijol, y en aquel tiempo la crema, los nopales, la sopa de lentejas, las cosas muy sencillas, porque además no había mucho para comer aquel entonces, no había carne casi en la casa más que una vez por semana se daba, nos dábamos el lujo de comerla. Entonces, aquí lo importante de todo esto y de esta plática es que tomemos conciencia hasta dónde yo puedo. Pero primero, yo a veces me consterno porque de repente hay gente que dice, es que yo no quiero llegar a viejo, yo quisiera morir joven y morir de muerte natural, de que mi corazón se pare ya y ya me duerma y ya no despierte al día siguiente. Dije, las peores muertes para los demás, que las que nos aman, son esas, las muertes instantáneas donde no hay tiempo de despedida, donde no hay tiempo de la peor muerte que alguien puede escoger. Lógicamente no la escogen si no se dan. Pero si usted dice que quiere no sufrir cuando muera, pues está equivocado, va a dejar sufriendo a mucha gente. Entonces, algunos cuestionan de que en realidad el ser humano, alguien dice, no, es que yo cuando empiece a fallar mi organismo ya no quiero yo vivir, me gustaría ya no vivir. Y veo que en realidad hoy en día y cada día más con la cuestión genética va a llegar el día en que se va a poder encontrar el gen de la longevidad, el gen que permite que el organismo no se deteriore. Desde luego las células madres tenemos células madres que son las que nos conservan y tienen una cantidad de años que dura cada célula madre. Cuando llega a cierta cantidad de años, las células madres envejecen y ya no mantienen la misma vitalidad ni conservan los órganos adecuadamente, empiezan a fallar. Eso es algo muy interesante que, bueno, algún día platicaremos más adelante. Bueno, en cuanto respecta a este servidor, bueno, esta es la plática